La mujer en peligro. Hola a todos. Mi nombre es Luis Álvarez y quiero compartir con ustedes una historia que jamás podré olvidar. Soy trailero desde hace más de 15 años, recorriendo las carreteras de México. Y aunque he tenido muchas experiencias en el camino, ninguna se compara con lo que viví aquella noche. Decidí enviar esta historia al canal Terror en la Carretera, porque creo que es importante que todos los que transitamos por estas vías sepamos que hay cosas que no podemos explicar y peligros que no siempre vemos venir. Desde niño, siempre me fascinó el mundo de los camiones. Mi padre era mecánico en un pequeño taller en Sinaloa, y yo pasaba las tardes después de la escuela ayudándolo a reparar motores y a cambiar llantas. Soñaba con el día en que pudiera manejar uno de esos enormes vehículos y recorrer las carreteras, sentir el viento en mi rostro y la libertad que solo un viaje por el asfalto puede ofrecer. Al cumplir los 18 años, obtuve mi licencia de conducir y comencé a trabajar como ayudante en una empresa de transporte. Con el tiempo, logré convertirme en conductor, y desde entonces, no he dejado de disfrutar cada momento tras el volante. A lo largo de mi carrera, he visto muchas cosas y he conocido a todo tipo de personas. He tenido la suerte de recorrer cada rincón de este hermoso país, desde las montañas del norte hasta las selvas del sur. Sin embargo, la vida de un trailero no siempre es fácil. Hace unos años, un accidente cambió mi vida para siempre. Perdí a mi esposa en un choque fatal mientras ella viajaba en autobús hacia Guadalajara. Esa pérdida me dejó devastado y durante un tiempo pensé en dejar la carretera para siempre. Pero algo me hizo seguir adelante. La necesidad de mantener viva su memoria y la promesa que me hice a mí mismo de que nunca me rendiría. Esa noche estaba haciendo un recorrido largo desde la Ciudad de México hasta Tijuana. Llevaba un cargamento de piezas de automóviles y sabía que me esperaba un trayecto agotador, pero estaba acostumbrado. La noche había caído y la carretera estaba prácticamente vacía, lo cual me venía bien para avanzar sin muchas complicaciones. La música sonaba suavemente en la radio, y la monotonía del motor era casi hipnótica. Estaba ya a unas 2 horas de Hermosillo, cuando vi algo en la distancia. Un auto pequeño, estacionado al costado de la carretera, con las luces de emergencia encendidas. No era raro ver vehículos varados en ese tramo de la carretera, pero algo en esa escena me llamó la atención. Había una figura junto al auto, moviéndose frenéticamente, como si intentara llamar la atención de los pocos conductores que pasaban. Reduje la velocidad, sintiendo un nudo en el estómago. Me acerqué lo suficiente para ver que se trataba de una mujer. Parecía estar en pánico, agitando los brazos mientras corría hacia mi camión. Detuve el vehículo a unos metros de distancia y bajé rápidamente. ¿Está bien, señorita?, pregunté, tratando de mantener la calma mientras me acercaba. La mujer se detuvo en seco, mirándome con ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. Llevaba un vestido ligero, que ondeaba con el viento nocturno, y su cabello largo y oscuro caía desordenadamente sobre sus hombros. Parecía desorientada y asustada. «Por favor, ayúdeme», suplicó con una voz quebrada. «Alguien me persigue». Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie más en la carretera. Mi instinto me decía que debía ser cauteloso, pero también sabía que no podía dejarla allí sola, vulnerable en medio de la nada. «Tranquila, vamos a subir al camión», le dije, tratando de sonar lo más calmado posible. «Estará a salvo conmigo». La ayudé a subir a la cabina y me aseguré de cerrar las puertas con llave. Mientras lo hacía, ella seguía mirando por la ventana, como si temiera que algo o alguien apareciera de la nada. «¿Qué pasó?», le pregunté mientras arrancaba el camión nuevamente. «¿Por qué dice que la persiguen?». «No lo sé», respondió temblando. «Estaba manejando de regreso a casa cuando un hombre empezó a seguirme. Intenté perderlo, pero no pude. Entonces, mi auto se detuvo y no arrancó más. Me fijé en el espejo retrovisor, pero todo lo que vi fue la carretera vacía, iluminada solo por los faros de mi camión.
No había señales de otro vehículo. Vamos a una estación de servicio, le dije. Desde allí, podemos llamar a la policía y reportar lo que ha pasado. Ella asintió, pero no dejaba de mirar por la ventana, como si todavía sintiera la presencia de ese supuesto perseguidor. A medida que avanzábamos por la carretera, el ambiente en la cabina se volvía cada vez más pesado. El aire era denso, casi sofocante, y el silencio entre nosotros se hacía insoportable. Aproximadamente media hora después, llegamos a una pequeña estación de servicio. Estaba desierta, algo que no me sorprendió dada la hora. Aparqué el camión cerca de las bombas de gasolina y bajé para hablar con el encargado. Sin embargo, cuando entré, me di cuenta de que no había nadie. La tienda estaba completamente vacía, las luces apagadas y el lugar sumido en una inquietante penumbra. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Regresé rápidamente al camión, donde la mujer estaba sentada, con la cabeza entre las manos. Parecía más asustada que nunca. «No hay nadie aquí», le dije, tratando de ocultar mi propia incomodidad. «Vamos a esperar un rato, a ver si alguien aparece». Ella asintió sin levantar la cabeza. Me quedé en la cabina, observando la entrada de la tienda esperando que el encargado regresara. Pasaron unos minutos en silencio absoluto hasta que, de repente, escuché un ruido proveniente de la parte trasera del camión. Era un golpe seco, como si algo hubiera caído del cielo y aterrizado con fuerza en el remolque. «¿Qué fue eso?», preguntó la mujer levantando la cabeza bruscamente. «No lo sé», respondí, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. «Quédate aquí, voy a revisar». Salí del camión y rodeé el remolque, encendiendo la linterna de mi celular para iluminar el área. La noche era fría, y el viento hacía que el aire se llenara de un silbido agudo que me ponía los nervios de punta. Caminé lentamente, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mientras me acercaba a la parte trasera del camión. Cuando llegué, no pude ver nada fuera de lo común. Sin embargo, el sentimiento de que algo no estaba bien era ineludible. Entonces, escuché el sonido de pasos ligeros detrás de mí, seguidos por una risa baja y burlona que pareció venir de todas partes a la vez. Me di la vuelta rápidamente, apuntando con la luz de mi celular, pero no vi a nadie. La risa se desvaneció en el viento, dejándome solo en la oscuridad. Empecé a retroceder hacia la cabina, cuando de repente, las luces del remolque se apagaron por completo. Corrí hacia la cabina y abrí la puerta rápidamente. La mujer estaba allí, temblando, y al verme, sus ojos se llenaron de alivio. «¿Viste algo?», preguntó con voz temblorosa. «No, no vi a nadie, pero escuché algo, o a alguien», respondí, tratando de recuperar el aliento. Decidí no mencionar la risa que había escuchado. No quería asustarla más de lo que ya estaba. Me senté en el asiento del conductor y traté de arrancar el camión, pero el motor no respondía. Giré la llave una y otra vez, pero todo fue en vano. Estábamos atrapados allí, en medio de la nada, sin manera de salir. Fue entonces cuando escuché el sonido de una puerta golpeando, proveniente de la tienda de la estación de servicio. Miré hacia allá y vi una figura borrosa moverse dentro del edificio. No podía distinguir quién o qué era, pero estaba seguro de que no era el encargado. La mujer también lo vio y dejó escapar un grito ahogado. «Ahí está. Es él», dijo con un hilo de voz. «Es el hombre que me perseguía». El terror en su voz era palpable. No sabía si se trataba de un delirio producto del miedo o si realmente había alguien allí. Decidí no arriesgarme. Salí del camión una vez más, asegurándome de cerrar la puerta tras de mí. Me acerqué con cautela a la tienda, el corazón latiendo desbocado, los músculos tensos por la adrenalina. Al llegar a la entrada, empujé la puerta lentamente y me adentré en la penumbra. La figura seguía allí, inmóvil, al fondo del pasillo. Era un hombre alto, con un abrigo largo que casi tocaba el suelo. No podía ver su rostro, pero algo en su postura me indicó que estaba mirándome directamente. «Oye»,
grité. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? El hombre no respondió. En lugar de eso, empezó a caminar hacia mí, con pasos lentos y deliberados. Pude escuchar el eco de sus botas resonando en el suelo, un sonido que se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Decidí retroceder, pero antes de que pudiera dar la vuelta, las luces de la tienda se encendieron de repente, cegándome momentáneamente. Cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, el hombre ya no estaba. El pasillo estaba vacío, como si nunca hubiera habido nadie allí. Confundido y asustado, regresé al camión lo más rápido que pude. La mujer me miró con ojos desesperados. ¿Lo viste?, preguntó, su voz apenas un susurro. No. ¿Desapareció?, dije, sacudiendo la cabeza. No hay nadie allí ahora. Nos quedamos en silencio, sin saber qué hacer. El camión seguía sin arrancar, y la estación de servicio parecía estar sumida en un silencio antinatural, como si el tiempo se hubiera detenido. Debemos salir de aquí, dije finalmente. No sé qué está pasando, pero no quiero quedarme para averiguarlo. Sin embargo, antes de que pudiera hacer cualquier cosa, las luces de la tienda comenzaron a parpadear, y un ruido ensordecedor llenó el aire. Era un sonido agudo, metálico, como si 1000 cuchillos estuvieran raspando contra el vidrio. Cubrí mis oídos, pero el sonido parecía penetrar mi cabeza, haciéndome ver puntos negros y sentir una presión insoportable. La mujer gritó y se acurrucó en su asiento, cubriéndose los oídos también. De repente, el sonido cesó, y las luces se apagaron una vez más, dejándonos en la oscuridad total. Respiré hondo, tratando de calmarme. Algo muy extraño estaba sucediendo, y no tenía ninguna explicación lógica para ello. Pero una cosa era segura: necesitábamos salir de allí. Con un esfuerzo desesperado traté de encender el camión de nuevo, girando la llave con todas mis fuerzas. Después de varios intentos fallidos, finalmente el motor rugió con vida, y las luces del camión iluminaron la oscuridad de la noche una vez más. «Vamos», le grité a la mujer. «Tenemos que irnos ahora». Sin perder tiempo, puse el camión en marcha y salí de la estación de servicio lo más rápido que pude. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor y vi una figura oscura de pie en la entrada de la tienda, observándonos. Mi corazón se aceleró aún más, y pisé el acelerador, deseando poner la mayor distancia posible entre nosotros y ese lugar maldito. A medida que avanzábamos por la carretera, el silencio en la cabina era casi palpable. La mujer seguía mirando por la ventana, como si aún temiera que algo o alguien la estuviera persiguiendo. ¿Quién era ese hombre?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Ella se volvió hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. «No lo sé», respondió. «Pero no es la primera vez que lo veo». Me quedé sin palabras. No sabía qué decir ni cómo reaccionar ante esa revelación, pero una cosa era clara: esta mujer estaba involucrada en algo mucho más oscuro y peligroso de lo que podía imaginar. Seguimos conduciendo en silencio, sin rumbo fijo, solo tratando de alejarnos lo más posible de ese lugar. No sabía qué más hacer ni a dónde ir, pero sabía que no podíamos detenernos. Algo nos perseguía, algo que no era de este mundo, y no estaba dispuesto a dejarnos en paz tan fácilmente. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos a un pequeño pueblo. Decidí que era seguro detenernos allí, al menos por un momento, para intentar entender lo que había sucedido. Aparqué el camión en una calle desierta y me volví hacia la mujer. «¿Qué está pasando?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «¿Por qué ese hombre te persigue?». Ella tomó una profunda respiración, como si estuviera luchando contra el miedo que la consumía. «No lo sé exactamente», dijo. «Todo comenzó hace unos meses, cuando empecé a tener sueños extraños. Sueños en los que veía a ese hombre. Al principio, pensé que solo eran pesadillas, pero luego comenzaron a sentirse reales.
como si estuviera realmente allí conmigo, y ahora cada vez que estoy sola en la carretera, aparece de la nada. Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío en la nuca. No sabía si estaba hablando en serio o si todo esto era producto de una mente perturbada. Pero después de lo que había visto esa noche, no podía descartar nada. Decidí que lo mejor era encontrar un lugar seguro donde pudiéramos pasar la noche y luego intentar llamar a alguien para que viniera a ayudarnos. No sabía quién podría hacerlo, pero tenía que intentarlo. Nos dirigimos a un pequeño motel al final de la calle. Era un lugar modesto, pero parecía acogedor y, lo más importante, había luz y gente adentro. Entramos, y el recepcionista, un hombre mayor con una expresión amable, nos recibió con una sonrisa. «¿Qué les puedo ofrecer?», preguntó. Le expliqué que necesitábamos una habitación para pasar la noche, y él asintió, entregándonos una llave. «Espero que puedan descansar», dijo, con una sonrisa enigmática. A veces, la carretera puede ser un lugar muy solitario. Sus palabras me pusieron nervioso, pero no le di mucha importancia. Estábamos agotados, tanto física como emocionalmente, y solo quería un lugar donde poder relajarnos por un momento. Nos dirigimos a la habitación y cerramos la puerta detrás de nosotros. La mujer se sentó en la cama, mirando fijamente al suelo, mientras yo revisaba las ventanas y las cerraduras para asegurarme de que todo estuviera seguro. «Creo que deberíamos llamar a la policía», dije sacando mi celular. Ella asintió, pero antes de que pudiera marcar, las luces de la habitación comenzaron a parpadear y un frío helado llenó el aire. «No, otra vez no», gritó la mujer cubriéndose la cara con las manos. De repente, la puerta se abrió de golpe y el hombre del abrigo largo estaba allí, de pie en el umbral, mirándonos con una intensidad que nunca había visto antes. No sabía cómo había llegado allí ni qué quería, pero su presencia llenaba la habitación con una oscuridad opresiva. Me puse frente a la mujer, tratando de protegerla, pero me sentía impotente ante esa figura. «¿Qué quieres?», grité, mi voz temblando de miedo y rabia. El hombre no respondió. En lugar de eso, levantó una mano y apuntó hacia la mujer, sus ojos brillando con un fuego oscuro y voraz. Sentí como si una fuerza invisible me empujara hacia atrás, lanzándome contra la pared. La mujer gritó, y el hombre comenzó a avanzar lentamente hacia ella. En un último intento desesperado, me lancé hacia él, pero mi cuerpo atravesó el suyo como si fuera humo. Caí al suelo, aturdido y confundido, mientras el hombre seguía acercándose a la mujer. Ella se encogió en un rincón, llorando, mientras él se detenía frente a ella, mirándola fijamente. Entonces, sin previo aviso, desapareció. La mujer se desplomó en el suelo, sollozando, mientras yo me acercaba lentamente sin saber qué hacer. Pasaron unos minutos antes de que ella pudiera calmarse lo suficiente como para hablar. Cuando finalmente lo hizo, me explicó que ese hombre había estado apareciendo en sus sueños desde hacía meses, siempre siguiéndola, siempre observándola. No sabía quién era ni por qué la perseguía, pero una cosa era clara: no iba a detenerse. Decidimos que lo mejor era abandonar el motel y buscar ayuda en otro lugar. Recogimos nuestras cosas rápidamente y salimos, dejando atrás ese lugar maldito. Condujimos durante horas, sin rumbo fijo, tratando de encontrar un lugar donde pudiéramos sentirnos seguros. Pero, en el fondo, ambos sabíamos que no importaba a dónde fuéramos. Ese hombre siempre estaría allí, esperando, acechando. Finalmente, llegamos a una pequeña ciudad, donde encontramos un refugio para pasar la noche. Pero, a pesar del cansancio, ninguno de los dos pudo dormir. Desde esa noche, he intentado olvidar lo que sucedió, pero es imposible. Cada vez que cierro los ojos, veo a ese hombre de pie en la puerta, mirándonos con esos ojos vacíos y oscuros. Y aunque intento convencerme de que fue solo una pesadilla, sé que es real. Sé que está ahí fuera, esperando a que baje la guardia para volver. Por eso, les advierto a todos ustedes, mis compañeros traileros:
Si alguna vez ven a alguien en peligro en la carretera, piensen 2 veces antes de detenerse. La noche guarda secretos que es mejor no descubrir, y algunas presencias no buscan ayuda, sino algo mucho más oscuro y aterrador. Hoy, mientras cuento esta historia para el canal Terror en la Carretera, lo hago no solo para advertirles de los peligros que pueden encontrarse en el camino, sino también para recordarles que a veces lo desconocido es mejor dejarlo así, sin investigar, sin intentar comprenderlo. La carretera es un lugar donde convergen muchas vidas y muchas historias, y algunas de ellas no tienen un final feliz. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda mi historia. A veces, lo más prudente es seguir adelante, sin mirar atrás, porque nunca sabes qué podría estar esperándote en la oscuridad. Desde entonces, no he vuelto a ver a la mujer ni al hombre del abrigo largo, pero siempre estoy alerta. La carretera puede parecer un lugar solitario, pero en realidad, nunca se sabe qué se esconde más allá de la siguiente curva. Que mis palabras sirvan como un recordatorio para todos aquellos que, como yo, se aventuran en las profundidades de la noche, cargando con más que solo su carga. Cuídense y recuerden, en la carretera no todo es lo que parece, y a veces es mejor no detenerse. El auto estacionado. Hola a todos, soy Rodrigo Méndez y quiero contarles una experiencia que jamás podré olvidar. Soy trailero desde hace más de 20 años y, aunque he vivido situaciones difíciles en la carretera, nada me había preparado para lo que experimenté aquella noche. En esta ocasión, les comparto esta historia para el canal de YouTube Terror en la Carretera, esperando que entiendan por qué ahora soy mucho más cauteloso al decidir a quién ayudo en medio de la oscuridad. Desde joven, mi vida siempre estuvo ligada al volante. Mi padre, también trailero, me enseñó los secretos del camino y cómo enfrentar los largos trayectos con paciencia y determinación. Nací y crecí en un pequeño pueblo en Michoacán, donde la vida se movía al ritmo de los camiones que atravesaban las montañas y las carreteras sinuosas. Aprendí a conducir desde muy pequeño, y a los 18 años ya estaba trabajando en la misma compañía de transporte que mi padre. El destino me llevó por diversas rutas a lo largo de México, desde el norte árido hasta el verde profundo del sur. Con los años, me fui forjando una reputación de hombre confiable y trabajador. Pero mi vida personal fue algo distinta. Después de que mi esposa falleció hace 5 años, quedé a cargo de nuestro hijo pequeño, Emiliano. A pesar de la tristeza que me embargó, me aferré al trabajo como una forma de mantenernos a flote, de seguir adelante. Cada viaje se convirtió en una escapatoria de mi dolor, pero también en una oportunidad para reflexionar sobre la vida y lo que realmente importa. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensé al principio. Había partido temprano esa mañana desde Guadalajara, transportando una carga de electrodomésticos hacia Monterrey. La ruta era larga, y el reloj ya marcaba las 11 cuando decidí que era hora de buscar un lugar para descansar. Las estrellas eran pocas, y la luna estaba oculta tras nubes gruesas que amenazaban con liberar una tormenta en cualquier momento. Mientras conducía, vi algo a lo lejos, un auto estacionado en el arcén, con las luces de emergencia parpadeando débilmente. No era raro encontrar vehículos varados en la carretera, especialmente en tramos tan largos y solitarios como ese. Instintivamente, reduje la velocidad y me acerqué. Desde mi cabina, noté que el auto parecía antiguo, un modelo que no veía desde hacía décadas. La pintura, aunque polvorienta, reflejaba un tono azul oscuro que casi se fundía con la noche. Decidí detenerme a unos metros del auto y bajé de mi camión. Cuando me acerqué, vi a una mujer sentada al volante, inmóvil. Toqué la ventana suavemente y al no recibir respuesta, golpeé un poco más fuerte. Fue entonces cuando ella giró la cabeza hacia mí lentamente, como si estuviera saliendo de un trance. ¿Necesita ayuda?, pregunté, inclinándome para que pudiera verme mejor bajo la luz intermitente. La mujer, que aparentaba unos 40 años, me miró con ojos que parecían vacíos,
pero llenos de algo que no pude descifrar. Asintió lentamente, sin decir una palabra. Le pedí que bajara la ventanilla, pero no respondió. Empecé a sentir una incomodidad creciente. Algo en su expresión o en la quietud del aire me erizó la piel. Voy a llamar a una grúa para que la ayude, sugerí, intentando mantener la calma. De repente, sus labios se movieron, pero lo que salió de su boca fue un murmullo casi inaudible, una mezcla de sonidos que no lograba entender. Me incliné más cerca, tratando de escuchar mejor. No hay tiempo, dijo finalmente, con una voz rasposa que parecía salir de un abismo. Antes de que pudiera responder, noté algo extraño en el retrovisor del auto. Una figura oscura se movía detrás de los asientos traseros, como una sombra densa que no se correspondía con ninguna fuente de luz externa. Me enderecé de inmediato, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. ¿Hay alguien más en el auto?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. La mujer no respondió. Su mirada se había vuelto hacia el frente nuevamente, y sus manos, ahora visibles sobre el volante, temblaban ligeramente. La situación se estaba volviendo más inquietante con cada segundo que pasaba. Decidí retroceder hacia mi camión para llamar a la policía, pero al darme vuelta, escuché un sonido agudo, como un grito sofocado, proveniente del interior del auto. Me giré rápidamente y vi que la mujer ahora estaba mirando fijamente al retrovisor, su rostro deformado por una mezcla de terror y desesperación. Algo me decía que no debía quedarme allí. Mi instinto de supervivencia me gritaba que subiera a mi camión y me alejara lo más rápido posible. Sin embargo, algo en los ojos de esa mujer me detenía, una súplica silenciosa que no podía ignorar. Volví a acercarme, esta vez con más cautela. Toqué la ventana de nuevo y le pedí que abriera la puerta, pero fue en vano. La puerta no se abrió, pero la figura oscura detrás de ella se hizo más clara. Era una sombra corpórea, amorfa, que parecía vibrar con una energía oscura y antigua. Decidí no correr riesgos y retrocedí hacia mi camión. Antes de poder subirme, una ráfaga de viento helado me golpeó, como si el propio aire se hubiera vuelto en mi contra. Mi camión comenzó a temblar, y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. En medio de la oscuridad, escuché un susurro a mi espalda, un sonido bajo y grave que resonaba con una intensidad sobrenatural. Me giré lentamente, con el miedo agarrándome de las entrañas, y vi a la mujer fuera del auto, mirándome fijamente. Su rostro había cambiado. Ya no era el de una persona común, sino una máscara de dolor y angustia. Sin saber qué hacer, comencé a retroceder hacia mi camión, pero tropecé y caí al suelo. En ese momento, todo se volvió negro. Sentí como si el suelo bajo mí desapareciera y caí en un vacío interminable, un abismo sin fondo. Cuando desperté estaba nuevamente en mi camión, con el motor en marcha y las luces encendidas. El auto, la mujer, la sombra, todo había desaparecido. Miré a mi alrededor, aturdido y confundido, sin entender cómo había llegado allí. Tomé el volante con manos temblorosas y me alejé de ese lugar a toda velocidad. No miré atrás ni una sola vez, temiendo que lo que había visto pudiera estar persiguiéndome. Al llegar a la próxima estación de servicio, me detuve y llamé a la policía para reportar el auto varado. Les conté lo que había visto, aunque omití los detalles más extraños, temiendo que no me creyeran. La respuesta del operador fue fría y profesional, asegurándome que enviarían una patrulla para investigar. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la mujer y la oscura figura detrás de ella. Pasé el resto de la noche sentado en la cabina de mi camión, esperando que la luz del día disipara el miedo que sentía. A la mañana siguiente, decidí regresar a la zona donde había visto el auto. Necesitaba respuestas, aunque parte de mí temía lo que pudiera encontrar. Cuando llegué, no había rastro del auto ni de la mujer. Era como si nada de lo que había visto la noche anterior hubiera sucedido.
La carretera estaba desierta y el único sonido era el del viento que soplaba suavemente entre los árboles. Me quedé allí unos minutos, tratando de entender lo que había pasado, pero pronto me di cuenta de que algunas cosas nunca se explicarían. Regresé a mi camión y continué mi viaje hacia Monterrey, pero algo había cambiado en mí. Desde esa noche, cada vez que veo un auto varado en la carretera, pienso 2 veces antes de detenerme a ayudar. Y cada vez que lo hago, no puedo evitar mirar en el retrovisor, esperando no ver aquella figura oscura acechando detrás de mí. Desde entonces, he compartido mi historia con otros traileros, advirtiéndoles que en la carretera no todo es lo que parece y que a veces es mejor seguir adelante sin mirar atrás. Espero que ustedes también tomen en cuenta mi experiencia y si alguna vez ven un auto estacionado en medio de la noche, piensen bien antes de detenerse. La carretera guarda secretos oscuros y no todos están dispuestos a dejarnos en paz.